Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación en el mundo del espectáculo turco y que estoy seguro que les va a encantar. Vamos a desvelar una historia fascinante que conecta a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si son fans de las series, de las historias de amor que traspasan la pantalla y sobre todo, si sienten curiosidad por los secretos detrás de las cámaras y las inspiraciones de nuestros artistas favoritos, este vídeo es para ustedes. Como ven, el título ya nos da una pista: Hande Erçel a Kerem Bürsin, el superhéroe que lo conmovió. ¿Un superhéroe? ¿Qué superhéroe podría haber conmovido a nuestro Kerem Bürsin? ¿Será una referencia a algún papel que haya interpretado, a una película que lo haya marcado, o quizás a una persona real que admire profundamente? Hoy vamos a desgranar esta incógnita, explorando la relación entre Hande y Kerem, y cómo esta figura misteriosa del superhéroe se entrelaza en su historia. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, posibles conexiones y, quién sabe, tal vez alguna revelación inesperada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Pulsen ese botón rojo que ven por aquí, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento actoral y su personalidad magnética, es una figura que ha cautivado a millones. Y junto a él, Hande Erçel, una actriz deslumbrante que ha demostrado su versatilidad y su capacidad para enamorar al público con cada uno de sus personajes. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm, que no solo conquistó Turquía sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, catapultando sus carreras a nuevas alturas y, por supuesto, alimentando las especulaciones sobre una posible relación más allá de la ficción. Y es precisamente en este contexto donde surge la figura del superhéroe que conmovió a Kerem. Para entender esta conexión, debemos pensar en qué tipo de superhéroes nos conmueven. Generalmente son aquellos que luchan por la justicia, que defienden a los débiles, que demuestran valentía ante la adversidad, o incluso aquellos que, a pesar de sus superpoderes, tienen una humanidad palpable y vulnerable. Podría ser que Kerem, en algún momento de su vida, haya encontrado inspiración en uno de estos arquetipos. Y lo más importante, ¿cómo se relaciona esto con Hande Erçel? Recordemos que Kerem Bürsin, además de ser actor, es una persona con una gran conciencia social y un espíritu aventurero. A menudo se le ve involucrado en causas benéficas y defendiendo temas importantes. Es un hombre que parece valorar la autenticidad, la fuerza interior y la capacidad de superar obstáculos. Y precisamente es en la superación de obstáculos donde los superhéroes suelen brillar. Ahora, ¿quién podría ser este superhéroe? Las posibilidades son infinitas. Podría ser un personaje icónico de los cómics como Superman, Batman o Spider-Man, cada uno con sus propias características que podrían resonar en Kerem. Superman, por ejemplo, representa la bondad inquebrantable, la fuerza para proteger y la esperanza. Batman, a pesar de no tener superpoderes, demuestra una inteligencia excepcional, una determinación férrea y una capacidad para enfrentar sus miedos más profundos. Spider-Man, con su lema "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", encarna la lucha diaria, el sacrificio y el peso de las decisiones. Pero también podríamos estar hablando de un superhéroe menos convencional, tal vez uno que represente valores más modernos o que tenga una conexión personal con Kerem. ¿Y si este superhéroe no fuera solo un personaje de ficción, sino alguien que Kerem admira en la vida real por su valentía, su resiliencia o su impacto positivo en el mundo? Esta es una pregunta clave que intentaremos desentrañar a lo largo de este vídeo. Seamos honestos, cuando pensamos en Kerem Bürsin, a menudo lo imaginamos interpretando roles de galán, de chico malo con un corazón de oro, o de personajes que navegan por complejos dramas románticos. Pero la idea de que un superhéroe lo haya conmovido nos abre una ventana a una faceta más profunda y quizás menos explorada de su personalidad. Consideremos el impacto que una figura así podría tener en un actor. Los superhéroes, en muchos sentidos, son modelos a seguir. Representan ideales a los que aspirar, valores que defender. Para un actor,
La inspiración puede venir de muchas fuentes, de la vida misma, de otras personas, de obras de arte y por supuesto de personajes que encarnan cualidades excepcionales. Ahora, ¿cómo entra Andercel en esta ecuación? Es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. Si Kerem ha sido conmovido por un superhéroe, ¿ha compartido esa inspiración con Ande? ¿Ha influido esa admiración en su relación? ¿O quizás Ande, conociendo esa admiración, ha encontrado en él a su propio superhéroe? Las teorías son muchas. Podríamos especular que Kerem, al hablar de este superhéroe, transmitió esa admiración a Ande y que ella, a su vez, empezó a ver en él cualidades heroicas. O tal vez Ande ya poseía una visión de Kerem como alguien especial, y el tema del superhéroe simplemente sirvió para articular esos sentimientos. Una posibilidad es que Kerem haya hablado de un superhéroe que admira profundamente y que Ande, al escucharlo, haya visto reflejadas en él muchas de esas cualidades. Imaginen una conversación íntima entre ellos, donde Kerem comparte sus ídolos, sus motivaciones, y cómo ciertos personajes de ficción o personas reales lo han inspirado. Ande, con su empatía y su conexión emocional, podría haber interpretado esas palabras de una manera muy personal. Y aquí es donde podemos empezar a hilar fino. Si Kerem admira a un superhéroe por su valentía, ¿no es la valentía una cualidad que admiraríamos en cualquier persona, especialmente en nuestra pareja? Si admira a alguien por su perseverancia, ¿no es eso algo que deseamos ver en la persona que amamos? Los fans de Ande y Kerem, conocidos como Hanker, han sido testigos de su química innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Han seguido de cerca sus interacciones, sus gestos de cariño y las pequeñas pistas que han dejado entrever sobre su vínculo. Es natural que se pregunten sobre las profundidades de su conexión y las inspiraciones que los mueven individualmente y como pareja. ¿Podría ser que el superhéroe en cuestión sea alguien que representa la fuerza, la protección y el amor incondicional? Piensen en un personaje que, a pesar de sus desafíos, siempre está ahí para defender a quienes ama. ¿Encaja eso con la imagen que tenemos de Kerem Bürsin? Yo creo que sí. Kerem a menudo proyecta una imagen de protección hacia Ande en sus apariciones públicas, y ambos se han mostrado como un apoyo mutuo en sus carreras y en sus vidas personales. Otra teoría podría ser que el superhéroe sea una metáfora. Tal vez no se trate de un personaje específico de ficción, sino de la idea misma de ser un héroe en la vida real. El héroe que se levanta cada mañana para enfrentar sus desafíos, el héroe que trabaja incansablemente para alcanzar sus metas, el héroe que lucha por sus sueños. Y en este sentido, ¿quién mejor para encarnar esa idea que ambos, Ande y Kerem, con sus exitosas carreras y la dedicación que demuestran a su oficio? Es posible que Kerem haya compartido con Ande la historia de alguien a quien admira por su capacidad de superar adversidades, alguien que, a pesar de no tener capa ni superpoderes, ha demostrado una valentía y una fortaleza admirables. Y Ande, al escuchar esa historia, se haya sentido conmovida y quizás haya empezado a ver esas mismas cualidades en Kerem. Imaginen el poder que tiene una historia de inspiración. Puede cambiar la forma en que vemos el mundo, la forma en que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que vemos a las personas que nos rodean. Si Kerem, a través de la figura de un superhéroe, ha podido transmitir un mensaje de valentía, de esperanza o de perseverancia a Ande, eso sin duda habría fortalecido su vínculo. Y aquí es donde la especulación se vuelve más juguetona. ¿Podría ser que Ande, en respuesta a esa inspiración, haya visto en Kerem a su propio superhéroe? Quizás ella, al ver cómo él enfrenta sus propios desafíos, cómo lucha por sus proyectos y cómo la apoya, haya llegado a la conclusión de que él es, en cierto modo, su héroe personal. Pensemos en los atributos que solemos asociar con los superhéroes: inteligencia, fuerza, agilidad, compasión, altruismo, justicia. ¿Hay algún momento o alguna cualidad de Kerem Bürsin que a ojos de Ande, o a los ojos de sus fans, encaje perfectamente con alguno de estos atributos heroicos? Yo diría que sí. Su dedicación al trabajo, su compromiso con causas sociales, su forma de proteger a quienes le importan, todo ello apunta a un espíritu noble y valiente. Y no olvidemos que el amor tiene una forma muy particular de hacer que veamos a la persona amada bajo una luz especial, a menudo idealizada. Es posible que la admiración que Kerem siente por este superhéroe haya sido un catalizador para que Ande viera en él cualidades aún más destacadas. Ahora, ¿hay alguna entrevista, alguna declaración, algún indicio oficial que nos acerque a la respuesta? En el mundo del espectáculo, a veces las pistas son sutiles.
Los fans más acérrimos de Ande y Kerem son verdaderos detectives, analizando cada comentario, cada gesto, cada fotografía en busca de significados ocultos. Y es posible que entre toda esa información, se encuentre la clave de quién es este misterioso superhéroe. Podríamos estar hablando de un personaje de la infancia de Kerem, uno que lo marcó y le inculcó valores importantes. O quizás de un personaje que ha resurgido en su vida adulta, aportándole una nueva perspectiva o motivación. Lo fascinante de esta historia es cómo conecta el mundo de la ficción con la realidad de las relaciones humanas. Los superhéroes nos inspiran, nos enseñan sobre el bien y el mal, sobre el coraje y la responsabilidad. Y cuando estas lecciones se aplican a la vida real, especialmente en el contexto de una relación, pueden tener un impacto profundo. Imaginemos a Kerem compartiendo con Ande la historia de cómo este superhéroe lo ayudó a superar un momento difícil en su vida, o cómo le enseñó a ser una mejor persona. Esa conexión, esa vulnerabilidad compartida, ese momento de revelación, sin duda habría sido muy poderoso para ambos. Y la belleza de todo esto es que no necesitamos saber el nombre exacto del superhéroe para entender el significado. Lo importante es la inspiración que representa, la admiración que genera y cómo esa admiración se ha manifestado en la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Podemos ver esta historia como un reflejo de cómo las historias, las figuras inspiradoras y los valores que defendemos pueden influir en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Los superhéroes nos dan esperanza, nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, hay luz y que la valentía y la bondad pueden prevalecer. Y si Kerem ha encontrado en un superhéroe esa fuente de inspiración, y si esa inspiración ha sido compartida y apreciada por Ande, entonces estamos hablando de una conexión emocional muy profunda. Es la clase de cosas que fortalecen un vínculo, que hacen que una pareja se sienta más unida y comprendida. En resumen, la frase Ande Erçel a Kerem Bürsin, el superhéroe que lo conmovió, nos abre un abanico de posibilidades fascinantes. Nos habla de la influencia que las figuras inspiradoras pueden tener en nuestras vidas, de cómo esas inspiraciones pueden ser compartidas y de cómo pueden fortalecer las relaciones. Ya sea un personaje de cómic, una figura histórica o alguien a quien admira en la vida real, el hecho de que Kerem haya sido conmovido por un superhéroe es una ventana a su mundo interior y a las cosas que valora. Y si esa admiración ha resonado en Ande, entonces estamos ante una historia de conexión y entendimiento mutuo realmente hermosa. Para concluir, hemos explorado la intrigante posibilidad de que un superhéroe haya conmovido a Kerem Bürsin, y cómo esta inspiración podría haberse entrelazado con su relación con Ande Erçel. Hemos especulado sobre quién podría ser este misterioso héroe, ya sea un personaje icónico de ficción o una figura de la vida real, y hemos reflexionado sobre el profundo impacto que la inspiración y la admiración pueden tener en las relaciones personales. Lo importante es la esencia de la historia, la influencia positiva que las figuras heroicas pueden ejercer en nosotros y cómo esa influencia puede ser compartida y valorada. La conexión entre Ande y Kerem, alimentada por admiración mutua y quizás por una fuente de inspiración compartida, es un testimonio del poder de las historias y de los valores que nos mueven. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y especulación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Sus opiniones son súper importantes para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que podría ser el superhéroe que conmovió a Kerem Bürsin? ¿Tienen alguna teoría? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo, me encanta leer sus ideas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Pulsen ese botón rojo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.